Sí. Buenas tardes, gracias por estar aquí, es una hora complicada, bienvenidos a todos a esta edición especial donde vamos a hablar del VR. Antes de nada, introducirme, soy Óscar Hormigo, soy fundador del The Update y mi papel hoy aquí es un poco moderar el debate, daros entrada también a los participantes. Voy a estar atento a la gente que nos sigue en streaming, que podréis hacer preguntas los que me escuchéis, porque os daremos paso al final. O sea, va a haber participación también de la gente que no está físicamente presente hoy aquí. Como sabéis, toda esta iniciativa, que también hemos tenido esta mañana, un espacio donde hemos tenido la oportunidad de probar experiencias de VR, nace de The Update. Bueno, voy a haceros una muy rápido, a ver si entra el vídeo y si no directamente entro. The Update es una iniciativa que lleva ya 5 años, que os invito a todos a participar. Estamos presentes en Fundación Telefónica todos los meses y cada 2 o 3 meses estamos haciendo ediciones especiales de realidad virtual. Nos dedicamos a hablar, a inspirar, a contar proyectos nuevos que pasan alrededor de las aplicaciones, y este fenómeno también de la realidad virtual ha tocado de lleno al The Update. ¿Y por qué lo ha hecho? Aquí veréis que en algunas de las imágenes hemos tocado todo tipo de temas, pues desde fútbol con Isco, gastronomía, magia. Si estáis interesados por poner en contexto este entorno de la VR y por querer seguir conectados al VR Date, pues os dejo el link, la ventana abierta. Para no quitar tiempo a nuestros ponentes de hoy y por hacer una introducción muy rápida, esto que veis ahí es la Expo de Sevilla del 92. Soy yo, entre el público, no me reconoceréis, pero es una foto de aquella época, estaba yo allí y ya se estaba hablando de la realidad virtual. Esto que os vamos a contar hoy aquí y que tenéis a grandes figuras y grandes players en España que están haciendo proyectos reales para entender que esto es una realidad. La primera cosa que deciros es que es una auténtica leyenda urbana. Se lleva hablando de la realidad virtual desde hace muchísimo tiempo. O sea, en la Expo de Sevilla ya era uno de los objetos de contenido hablar de la realidad virtual. ¿Qué pasó? Por hacerlo muy rápido. Un Kickstarter 2013, una revolución de la mano de Palmer Luckey, que ya que con ese nombre ya estaba claro que le iba a vivir un poco en la vida, con ese apellido. Kickstarter es arrasa, bate el récord en Kickstarter, levanta, si no recuerdo mal, casi $1,5 millones de dólares para montar el proyecto, que básicamente es juntar todas estas piezas del puzzle que en este momento estaban pasando. La realidad virtual necesitaba de grandes ordenadores y de repente empieza a pensar que se puede producir algo a bajo coste utilizando tecnología de los móviles, pantallas que ya existían, Retina Display, ¿no? Empieza todo como la pieza del puzzle a juntarse y de repente aparece este señor que muchos de vosotros reconoceréis, que hace aquí, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, Facebook compra Oculus. Lo compra por casi $1.500 millones y hace que todo esto se acelere, que ya estaba pasando, pero se acelera muchísimo más porque ese dinero hace realidad a Oculus. Oculus tenía muchas cosas que eran un poco humo, pero de repente empieza a hacerse realidad con este dinero de Facebook. Cuando Mark Zuckerberg cuenta por qué invierte Facebook en la realidad virtual, habla con este slide que ves por ahí detrás de que él lo tiene clarísimo, ¿no? La gente empezó compartiendo texto. Cuando hubo la oportunidad de contener fotos, pues si alguien estaba en Roma, ¿cómo no va a compartir una foto de Roma? Pero en el momento que hubo la posibilidad de compartir vídeo, por supuesto que la gente quería compartir porque esa experiencia se enriquecía, pero tenía clarísimo que la realidad virtual era una experiencia compartible porque ya hay, y de hecho lo vais a ver hoy aquí, dispositivos como la Ricoh Theta, que por unos 400 € permiten hacer fotos en 360 o permiten grabar vídeos en 360. Tenía clarísimo que si esa tecnología estaba, la gente la iba a adoptar porque era una experiencia que mejoraba lo previamente existente. Por no entrar en cifras de lo que supone todo esto, cómo se ha volcado toda la industria, sí deciros que la realidad virtual para los que estamos en ella es hablar de magia, ¿no? Es hablar de Matrix, es como ese momento de la película donde te tomas la píldora azul o la roja y es realmente hablar de superpoderes, ¿no? El superpoder más importante, que es muy complicado hablar de realidad virtual si no lo habéis experimentado, y es un poco, os animo a todos los que estáis aquí que aprovechéis que todavía hay posibilidades, que hay todavía alguna zona expositiva que Xavi os contará de Vision,
que tengáis la oportunidad de probarlo, porque os digo, no tiene nada que ver con lo que pasaba hace un año, no tiene nada que ver con lo que pasaba hace 4 años, ha pegado un vuelco en el último año que hace que esto sea real, que hace que exista el superpoder de teletransportarte, estás en otro sitio, y además es algo que Edgar, que fue la primera persona que me metió el virus del VR, siempre me lo contaba con una pirámide, ¿no? Abajo del todo está la experiencia, por así decirlo, de $2, de 2 euros, que es la experiencia de Cardboard, ¿no? Las hay más baratas, las hay más caras, pero por dar una cifra, que es ponerle una gafa de cartón a cualquier móvil. Por encima de eso hay una experiencia muchísimo más enriquecida porque la lente está mejor, la óptica es buena, puedes regular la gafa, que es cuando le metes una gafa como la Samsung Gear a un Samsung, ¿no? Esa experiencia es muchísimo mejor. Ya esa experiencia empieza a asemejarse a lo que se está llamando el Oculus Desktop, y por encima de eso hay un montón de dispositivos arriba de la pirámide de cosas que ya se conectan a guantes, a chalecos, ¿no? Es toda una pirámide de experiencias VR. Por supuesto, entre medias hay muchas cosas. Habéis visto, los que habéis estado esta mañana, la PlayStation conectada a VR, ¿no? Entonces, el potencial que hay de consolas, de ordenadores, de móviles, que son el hardware con el que va a hacerse posible, parte del hardware que hace posible el VR. En realidad, acabo con una conclusión. Mi introducción simplemente es para que los que no sepáis este mundo le pongáis una ventana y escuchéis directamente de primera mano a sus creadores, a la gente que en España está construyendo esta realidad, que estamos en un momento muy parecido que cuando Steve Jobs en el 2007 presentaba el iPhone. En realidad, esto ha vuelto a cambiar. Es así, es la nueva ola, que no es un tsunami, lo va a romper todo. Y la pregunta que os hago y que os dejo aquí para que también reflexionáis sobre ello, muchos de los que estáis descubriendo hoy el VR, es ¿qué haríais vosotros si estuvierais en el 2007 de la era app? Porque esto vuelve a pasar, ¿no? Con la información que tenemos, estamos en el 2015, sabemos todo lo que ha sido este mundo app, pues estamos ante un dispositivo que es el año cero. Estamos ante el año cero del VR, ¿no? Del VR se habla todo el mundo de que va a ser el 2016, de que será el 2017, finales de 2016. Todavía le queda un poco a que esto esté en la calle, pero estamos en el momento ese del primer iPhone. Si probáis el VR, entenderéis que ya no es cuando se hablaba de Internet Mobile, que era un poco, siempre digo el comentario de olor a pis, porque el Internet móvil olía a pis, o sea, era algo que no te apetecía tener entre las manos, ¿no? Los portales WAP, hasta que no llegó la experiencia del iPhone, no hubo realmente un cambio de paradigma. Acaba de pasar. Esto es lo que le pasa al VR hoy en día. Estamos en el año cero, donde ha aparecido ese potencial, ese iPhone que hace que a todo el mundo entienda qué hay por detrás del VR. Y eso es un poco lo que os quiero transmitir hoy para que tengáis en la cabeza que es una auténtica revolución. Sea el área en la que estéis, trabajéis en donde estéis, tenéis que tener la experiencia, porque por mucho que hoy os contemos, nada va a ser igual que si no probáis más allá de la Cardboard, ¿vale? Porque la Cardboard sería como la experiencia mínima. Yo os invitaría a que probéis algo por encima. Y sin dilación presento ya, pues seguramente, a las personas que más ha hecho por el VR en España, que es Edgar García Blas, que es fundador de New Horizons for Brands, CEO, y que nos va a contar un poco su visión y os digo, es realmente la persona artífice de muchas de las cosas, de los movimientos, de los grupos que se han generado en España. Así que, Edgar, sin más, son todos tuyos. Tienes aquí pasamos al PC y te puedes conectar. ¿Se puede proyectar ahí? Se proyectará aquí, porque aquí estamos viendo la gente que participa por Twitter, pero a tu izquierda tienes ya el vídeo. Muy bien. ¿Sonido? Muy bien. A mí me gusta empezar con este vídeo, ¿veis ahí? Porque para mí la VR es esto, es un poco como la sensación que tuve yo cuando vi Mary Poppins hace muchos años, que era yo quería estar en ese cuadro, ¿no? O sea, es algo mágico que el ser humano siempre ha buscado entrar dentro de la pieza de arte, ¿no? Entonces, la VR nos permite, a partir de ahora, lograr esto, ¿no? Entonces, para mí me parece algo mágico, que realmente trae muchísimas cosas buenas
y ¿por qué no? ¿Por qué no entrar ahí, ¿no? Yo creo que es algo que siempre hemos buscado, ¿no? Entonces, bueno, esto es una aventura que empezó hace 2 años más o menos, en los que han ocurrido muchas cosas. Os voy a resumir muy rápido cómo ha sido esta aventura. Yo hace 2 años estaba en Twenty, llevaba la dirección creativa y, bueno, estaba feliz, yo ahí en mi puesto, ¿no? Y de repente oigo en Internet, en las redes, que existía un prototipo que se llamaba Oculus, ¿no? Entonces leo aquella descripción de cómo había logrado solucionar todos los problemas de la realidad virtual de los 90 y dije, ¿por qué no? Parece que tiene sentido común este invento, utilizando lentes y cosas muy, muy sencillas. Vamos a adquirirlo y a ver qué ocurre, ¿no? Y si no funciona, pues bueno, tengo un gadget para videojuegos que está ahí para conectar y jugar con él, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurrió? Que de repente yo recibo aquel día el gadget y de repente me lo coloco, ¿no? Entonces veo el contenido que había, que era muy poquito en aquel momento, y cuando yo lo vi y probé esa versión preliminar, que era DK1, realmente el efecto óptico que hacía, ese de 360 grados y un poco esa volumetría, era una parte importante, pero realmente a mí lo que me sorprendió era las sensaciones que empezaba a transmitirme, por ejemplo, como sensación de velocidad cuando yo me subía a un coche, de repente mi cuerpo se preparaba para tomar una curva. Entonces, claro, de repente te das cuenta que estamos ante un canal que no es solo visual o es solo tecnología, sino que realmente estaba conectando con algo que ningún otro canal había conectado en mi vida, ¿no? Entonces, paré todo, o sea, de repente fue como esto de qué va, o sea, cómo se crea contenido, ¿no? Porque de repente era como yo quiero hacer algo para esto. Y entonces me di cuenta de repente que era una tecnología que, como murió en los 90, era una tecnología de futuro pasado que le llamamos, no había ninguna información, o sea, realmente había 4 foros, o sea, bueno, un foro solo en el que estaban muy pocas personas, entonces tuvimos que empezar a trastear entre aquellas personas que estábamos en el día cero a ver cómo podíamos generar contenido para todo esto, pues en formato videojuego, en formato cine, en formato fotografía, etcétera, ¿no? Entonces, en esa época era muy divertido porque todo lo que hacías era realmente diseñar el nacimiento de un canal, ¿no? Entonces, cualquier cosa que hacías realmente era muy impactante y llegaba a todos los rincones del mundo, de alguna forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo una anécdota muy curiosa en la que cuando yo empecé a crear ya contenido tridimensional a mi alrededor, yo me daba cuenta que tenía un problema de escala. Todo era como muy pequeñito, ¿no? Me parecía que esa mesa que yo ponía ahí, tridimensional, yo cuando la veía era como, parece una mini mesa, ¿no? Entonces, hice un experimento muy rápido que fue simplemente recrear mi escritorio en el mundo virtual al igual que en el real. Entonces lo que iba haciendo era chequeando ambos mundos, ¿no? Era mundo real, mundo virtual. Entonces de repente me di cuenta que había una distorsión del 20%. Lo pongo en Twitter y de repente se empieza a retuitear por todo medio mundo ese tweet y me agregan en LinkedIn la gente de Oculus y dice, oye, tío, vamos a hablar porque realmente hay algo, ¿no? Entonces ese día me di cuenta que era muy pronto, o sea, realmente era muy poco, no es que yo fuera más listo realmente, sino que era un día en el que estaba todo por hacer, ¿no? Entonces, adquirí ya una velocidad de aprendizaje que es la que nos ha llevado hasta el día de hoy, ¿no? Os voy a poner un poco nuestra filosofía de empresa, de New Horizons, ¿vale? Esto es lo que ponemos en las presentaciones, realmente nunca llevamos PowerPoint ni nada. ¿Por qué? Porque es algo tan primitivo, o sea, todo esto de la VR es algo que hay que definirlo y hay que crearlo desde cero, que realmente nosotros llegamos a los clientes o cuando les contamos la VR, les contamos una aventura que ha ocurrido durante estos 2 años en la que no hay nada escrito. Entonces, con ellos realmente lo que queremos es escribirlo, ¿no? Con proyectos o con cosas que inventemos. Si vas a por ello, puedes equivocarte. Puede costarte el coche, un par de dientes, tu próximo ascenso. Puede que haga frío. Puede que te hagas daño. Puede que pierdas la cabeza, las formas, la legalidad. Puede suponer el ridículo, el desprecio o la soledad. Pero si vives como tú quieres, hasta las últimas consecuencias, quizá, y solo quizá, llegues a ser quien eres.
doble o nada. Voldam. Muy bien, pues con esta premisa, la ola me llega, estando en Twenty, hace un año más o menos. De hecho, fue muy curioso porque yo ya había aprendido a hacer contenido y decía, bueno, esto dentro de 3 años llegará y estaré bien posicionado y me meteré en ello. Hasta que de repente ocurrió una cosa muy curiosa que empezaron a llamarme, ¿no? Era, oye, que estoy oyendo qué es esto de la realidad virtual, ven a contármelo, ¿no? Porque parece algo mágico, maravilloso. Entonces, yo iba a reuniones en las que de repente yo no llevaba nada preparado, ponía las gafas y de repente eso se convertía en una fiesta. O sea, eran reuniones que de repente entraban 20 personas a la sala de reuniones y se le ocurrían 1000 cosas. De repente salían productos de marketing, productos de dibujos animados, de videojuegos, de todo tipo de cosas. Entonces ese día dije, esto no es una ola tecnológica como las que ha habido antes, como las apps, internet, etcétera. Esto es el tsunami. O sea, esto es algo tan bestia que realmente va a barrer muchísimas de las tecnologías actuales porque conecta, ¿no?, con las personas, porque en una sola reunión de repente estamos consiguiendo hacer algo que hubieras tardado años, ¿no?, en otras tecnologías antes. Entonces, bueno, ahí aparecieron los primeros proyectos, que tenemos aquí a Juan Carlos, por cierto, que está aquí delante de mí, que fue uno de los primeros que se aventuraron en todo esto, y entonces nos lanzamos a crear los primeros proyectos de marketing y de publicidad. Entonces era muy curioso porque cada vez que hacías algo era como poner una banderita, ¿no? Era como soy el primero en hacer un spot, el primero en hacer una experiencia de branding, el primero en hacer una cosa de e-commerce, ¿no? Entonces por eso nos llamamos New Horizons, ¿no? Porque era como llegar con la nave y te ibas situando en planetas, ¿no?, de alguna forma, y era muy, muy, muy divertido. Entonces, bueno, desde aquel entonces hasta ahora, estamos hablando de hace 8 meses, ha sido una carrera contrarreloj, ¿vale?, en la que de repente estamos viendo cómo esta tecnología está llegando a prácticamente todos los sectores y cada vez somos más. O sea, hay gente, o sea, yo me acuerdo de la primera charla que di hace 2 años justos, más o menos, realmente la gente lo veía como si fuera una especie de friki que traía un gadget que se había comprado y que le estaba contando lo contento que estaba con el gadget, ¿no? Entonces, ahora ya no, ahora ya hay un sector, ya se está generando empresas, ya se están generando grupos, ¿no?, que se organizan para hacer que todo esto funcione, etcétera, etcétera. Y entonces yo creo que es un momento histórico y además en el que España está siendo muy pionera porque con muy poquito hardware y muy poquita inversión y con mucha imaginación estamos llegando a hacer proyectos que están teniendo repercusión mundial, ¿vale? Y de hecho esta gente que está aquí delante son partícipes de ello, ¿no? Entonces yo os animo un poco a que os metáis y que lo viváis todo esto, ¿vale? Porque es una auténtica aventura, ¿no?, como lo que cuenta nuestro querido anuncio de Voldam, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias, Edgar. Para ir rápidos vamos a coger un aplauso. Yo me he quedado encajado aquí en el... Para ir rápidos con el formato, invito a subir a Nicolás Alcalá para que siga con un poco. Al final va a haber un tiempo de Future Lighthouse, perdonadme. Le he cambiado el nombre a Edgar, es Edgar Martín Blas, pero tenéis todos la ficha para seguirlos en Twitter. Yo estoy siguiendo las conversaciones, estaré atento. Así que, Nicolás, estos son todo tuyos. Intento mantenernos en estos 5 o 6 minutos para que demos tiempo a hacer. Si te quieres poner de pie, sentado, todo aquí, perfecto. Sentaditos, estamos en familia. ¿Se me oye, no? Sí. Nada, súper breve, por contaros un poco por qué estoy aquí. A mí me gusta mucho utilizar la palabra hacker. Me has preguntado antes cómo me definías, ¿no?, como CEO, como fundador. En realidad yo la que normalmente utilizo en la firma del email es Story Hacker. Y me gusta porque los hackers para mí son esas personas, en su concepción original, esas personas que se dedican a investigar cómo funcionan las cosas, a desmontarlas, a aprender bien cómo están hechas y después a volverlas a montar mejorándolas en el proceso. Y eso es un poco lo que he intentado siempre hacer con mi trabajo. Hace 5 años, un poco inspirado por todas esas generaciones de cineastas que habían roto cosas, ¿no?, la Nouvelle Vague, el nuevo Hollywood, todos esos que aprovecharon nuevas tecnologías o nuevos cambios de paradigma para inventar el futuro del cine, yo empecé un proyecto que se llama El Cosmonauta, fue la primera película hecha con crowdfunding en España y fue una peli donde realmente intentamos traer un poco el mundo de la innovación y de Internet al mundo del cine, ¿no? Y abrimos todos los contenidos, la hicimos con Creative Commons, subimos todos los brutos a Internet, permitimos que la gente colaborara, se financió con crowdfunding, conseguimos casi $500,000 y rompimos un montón de cosas, pero la verdad es que fue bastante difícil y la industria del cine un poco como que no nos terminó de dejar de traer innovación y tecnología a un mundo pues un poquito conservador, ¿no? Un par de años después, fast forward, de repente descubrí la realidad virtual,
que era la perfecta combinación entre tecnología e historias. Es algo que nace con una base tecnológica, como os han contado, que nace de un chaval que está haciendo tecnología, que compra Oculus, que a día de hoy están impulsando las grandes marcas tecnológicas, pero cuyo futuro, o al menos así creo que lo entendemos casi todos los que estamos en esto, tiene que ver con las historias, con el contenido que se va a necesitar crear para meterlo ahí dentro y que cada uno de vosotros, cuando os lo probéis o tengáis unas en casa, podáis fliparlo súper fuerte. Así que es un poco la razón por la que decidí saltar y seguir innovando y rompiendo cosas en este momento tan bonito que tenemos, que es el de estar creando todo de cero. Es todavía, os daréis cuenta de que os hablamos un poco como los pioneros, ¿no? Con la ilusión de los niños de estar jugando con un juguete nuevo, y eso yo creo que está muy guay. Os quería mostrar dos de los proyectitos en los que estamos trabajando. Este fue el último que entregamos. Es un pequeño making of del último rodaje que hemos hecho, que es una escena de acción para XN, el canal de series, que, bueno, veos el spot y luego os cuento un par de anécdotas divertidas. ¿Podemos tener audio, por favor? No hay música. Una escena de persecución y hay pues esto, persecuciones, derrapes, cosas, y cuando ruedas en realidad virtual pasan cosas como, por ejemplo, que no hay detrás de cámara, porque claro, estás rodando en 360, entonces me habéis visto en el maletero, ahí me pasé la mitad del día con un casco, con un iPad, intentando ver lo que se veía por las cámaras, porque claro, no podía estar detrás de la cámara, no hay detrás de la cámara. Entonces estamos como en este proceso de aprender, ¿no?, cómo se hacen estas cosas. Y lo último en lo que estamos trabajando, que estará listo más o menos dentro de un par de meses, el de XN lo podéis ver en internet, si buscáis El tercer pasajero, podéis ver el vídeo en 360 y con unas cardboard lo podéis ver. Y este es nuestro proyecto, nuestro niño mimado, digamos, se llama Tomorrow, va a ser nuestra primera experiencia propia, producida por nosotros, cuenta un poco el origen del lenguaje y el futuro del lenguaje, que creemos que es la realidad virtual, y es un poco, va a ser una aventura por unos cuantos sitios. Aquí podéis ver algunas capturitas de todo esto que veis es virtual, es todo 3D. Va a tener partes grabadas, va a tener partes en 3D, va a hablar un poquito de esto del origen y la verdad que estamos con muchas ganas de mostrarlo ya, de sacarlo al mundo y centrados un poco en lo que os contaba, ¿no?, en contar buenas historias. Y nada más. Pues muchas gracias, has cumplido perfectamente con el tiempo. Invito a mi siguiente invitado a que sea exactamente igual de exacto que ha sido. Nicolás, muchas gracias. Se trata de Cristian, un aplauso para él. Nuestro siguiente protagonista es Cristian Domínguez, que también, como la mayoría de los aquí presentes, son fundadores y CEOs de sus compañías. Y su compañía se llama Virtual Natives y también nos va a hablar de sus proyectos. Así que todo tuyo, Cristian. Okay. ¿No necesitas...? No necesito nada. Bueno, como comentaba antes Edgar, yo soy también un poco rock and rollero. Soy un poco a medias. También nací medio hacker y después os enseñaré por dónde ha ido prácticamente todo lo que he hecho a lo largo de mi vida. Yo estudié cine durante 2 años en San Sebastián, estudié electrónica y la realidad virtual pues me ha pegado como una bofetada en la cara según llegó. También con las de K1 y las descubrí, fue un game changer. La productora que he montado con mi socio Javi, que salía también en el making of de AXN, está basada en, básicamente es una productora de vídeo 360, es de las primeras
que hemos nacido nativamente, únicamente para hacer vídeo 360, a pesar de que sabemos hacer vídeo normal, hemos decidido focalizarnos y hemos tenido una parte muy fuerte de I+D, que es la que me gustaría enseñaros. Os voy a enseñar primero un pequeño proyecto en el que trabajamos hace ya bastantes meses. Esto es un proceso de intubación grabado en el Gregorio Marañón. Es uno de los pocos proyectos que no está hecho para publicidad, que no está hecho para una marca, que no está pagado por nadie y también que lo hicimos un poco nosotros. Y aprendes a hacer una intubación. No vamos a ver el vídeo entero porque no hay tiempo, pero os voy a enseñar un par de highlights de ellos. Es muy interesante, me gusta mucho tenerlo como ejemplo. No tiene audio, así que no os preocupéis por ello. Es muy interesante ver cómo, bueno, tenemos aquí una serie de cartelas y aquello que hace ella, que es una doctora, y todo lo que hace él también, voy a ver si puedo avanzar por aquí, ellos tienen que hacer unos movimientos sincronizados. Entonces, vosotros imaginad que esto tuvierais que aprenderlo en un tomo, son unos 160 pasos en total. Imaginad que tuvieras que aprendéroslo uno por uno, cuál va después de cuál, o que tuvierais que ver un vídeo tradicional entendiendo, pues sería un take de las manos de él, un take de las manos de ella, un take general, habría que hacer cortes, sería bastante complicado. Aquí en 360 tú tienes una visión global de la sala, entiendes los movimientos, entiendes los tiempos, entiendes, bueno, ves claramente qué es lo que hace ella, claramente qué es lo que hace él, y además hemos incluido una serie de cartelas, voy a ver si consigo pillar una, en la que pues te sale una señal de advertencia y aquí tienes una información que es la que decidieron los doctores que incluyéramos. Aquí habla de los grados a los que tiene que estar sentado, la respiración y todo esto. Por las pruebas que hemos hecho, que han sido un poco con nosotros mismos, realmente llegas a aprender. Hay un proceso de aprendizaje mucho más avanzado que el de leer un libro o que el de ver un vídeo tradicional. El hecho de que estés metido en un mundo virtual, de que estés en 360 y de inmersión, hace que todos tus sentidos se centren en prestar atención a qué es lo que está sucediendo en el vídeo, porque es como cuando viajas, es como cuando aterrizas por primera vez en el aeropuerto de París y tu cerebro te dice «¡Hey, atento! Pueden ocurrir cosas, no conoces este lugar, despierta todos tus sentidos y céntrate en averiguar, en estar preparado a qué es lo que ocurre». Cuando te pones las gafas ocurre algo parecido. Os voy a enseñar también un pequeño slide de fotos, así muy chiquitín, para que os hagáis una idea general, a ver un segundillo, de por dónde han ido los tiros en toda esta aventura. Vale, lo voy a poner aquí así. Ya sé que esto no tenía que haberlo hecho, pero bueno, os lo enseño. Esto fue la primera carcasa que tuvimos. Es una carcasa que se puede comprar online. Hace un año y pico salieron varios agentes comerciales que vendían este tipo de mounts, en el que colocando simplemente 6 GoPros dentro, generando una esfera, podías grabar un vídeo 360. Pero a nosotros no nos valía. Nos diseñamos nuestros propios mounts, nuestros propios rigs de cámara, que solucionaban muchos de los errores que estas carcasas tenían, como que, por ejemplo, las cámaras no estaban puestas en la posición idónea para que en un guionizado pudieran ocurrir acciones en lo que es en la panorámica. Si utilizando una de las otras carcasas, si algo ocurre y alguien tiene que moverse en torno a la cámara, esta persona va a salir cortada por varios errores que tienen las cámaras. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue solucionar eso y lo siguiente fue empezar a hackear, como ha dicho Nico. Cambiamos las lentes de las GoPros. Las GoPros son cámaras que al final son action cams, pero sirven para bastantes cosillas. Y pasamos por un proceso de aprendizaje terrible. O sea, todo este I+D, a mí se me presentó un día Edgar en la oficina con un proyecto de José Carlos y era como, tenemos que grabar una historia y no sabemos cómo se hace. Es como, vale, bueno, pues inventémoslo. O sea, yo tampoco sé, vamos a hacer un par de pruebas y nos tiramos al rodaje. Y bueno, básicamente así fue. Aquí podéis ver pues eso, la diferencia de las lentes que hemos estado utilizando, algunos de los prototipos que hemos diseñado de cámara estereoscópica con cartones y celo, porque así es como se hace el hackeo al principio. Algunas de las versiones superiores. Mounts para hacer realidad virtual en primera persona. O sea, realmente esto es así. Te compras un casco en el Decathlon, le pegas unos cuantos palos con Loctite y te montas una cámara. Era la única forma de hacerlo. Esto no se vende, no hay foros.
exactamente lo mismo que ha comentado Edgar. No hay donde formarte ni nada. Tienes una serie de conceptos que los conoces y los tienes que aplicar a esto para que salga lo mejor posible. Aquí tenéis algunos diseños más de cámaras con los que hemos trabajado. Este en concreto es un rig con cámaras de cine para que podáis ver que no realmente todo es colocar unas cuantas GoPro en círculo. En el momento en el que entiendes cómo funciona, esto lo puedes escalar a donde quieras escalarlo. Dispositivos de interacción con los que hemos trabajado, cosas que hemos descubierto en Estados Unidos, sitio al que hemos viajado en un par de ocasiones para ver cómo avanza todo esto. Y bueno, pues sin más, aquí tenéis unos cuantos ejemplos de cámaras, básicamente para que os hagáis una idea de que esto es un mundo bastante abierto, de que todos vosotros podéis construiros una cámara 360, no hace falta una inversión gigantesca, no hace falta un know-how terrible, hace falta meterle unas cuantas horas a hacer prueba-fallo y tener acceso a ópticas y cámaras y todo esto. Aquí tenéis otro rig que hemos montado con la Sony A7S para poder grabar de forma simultánea el total de la esfera. Esto lo hemos utilizado para un par de trabajos en Estados Unidos. Y nada, poquillo más. Pues muchísimas gracias. Un aplauso para Cristian por adaptarte al tiempo y al formato. Y nada, antes de quedarnos anestesiados como en tu vídeo, antes de empezar con las preguntas y tenemos una última charla introductoria. Voy a invitar a Xavier Conesa, que es director de servicios al cliente de Vision 360, y te voy a pedir, Xavier, en lo posible que te adaptes al tiempo. Gracias, Óscar. Intentaré ser breve. Voy a pasarme los 5 minutos. Bien, soy Xavi, como bien ha dicho Óscar. Soy director de servicios al cliente de Vision. Para aquellos que no nos conozcáis, os diré que Vision es una empresa de servicios digitales que ofrece experiencias inmersivas a través de las tecnologías emergentes, la producción interactiva y la generación de contenidos. Podría explicaros las decenas de proyectos que hemos hecho en vídeos de 360 grados, en vídeos de 360 grados y en 3D, los entornos de realidad virtual, los entornos 3D que hemos generado, pero me gustaría aprovechar este foro para explicaros qué es Vision. Para empezar, me gustaría decir que todos los que estamos aquí, los que estáis aquí sentados, tenemos el privilegio de formar parte, de participar del nacimiento de una nueva industria, como ya se ha explicado antes. Una industria que nos ofrece una nueva forma de comunicar, una nueva forma de interactuar que revolucionará nuestras vidas en muchos aspectos. En Vision somos un equipo de unas 45 personas, somos un equipo multidisciplinar, gente que viene desde Bellas Artes, a la programación, al diseño, a la comunicación, al marketing y muchos otros sectores que seguro que me olvido, que estamos enamorados de lo que hacemos. Como comentábamos, el tema de realidad virtual es un tema relativamente nuevo, por lo tanto, todos venimos de otros ámbitos. Y forma parte, esto es una cosa que me gustaría remarcar y que me gustaría centrar parte de mi intervención, forma parte del ADN de Vision el compromiso con la sociedad, el poder poner al servicio de la gente estas tecnologías emergentes. Pera, el director de Vision, el alma mater del proyecto, habla muchas veces del concepto de innovación social, qué puede aportar la tecnología a la sociedad y cómo esta, la misma sociedad, puede ayudar a evolucionar a la tecnología. A nivel práctico, en Vision, os he resumido en 3 puntos lo que hacemos para participar de esta innovación social. Inicialmente, el 20% de los recursos que generamos van dedicados a esta innovación social, a proyectos sociales. Por otro lado, es una empresa atípica, a pesar de tener 45 trabajadores, ya que no reparte beneficios entre los socios, sino que todos los beneficios se reinvierten en nuevas tecnologías, en tecnologías emergentes y en proyectos sociales. De hecho, llevamos más de 4 años aportando estas nuevas tecnologías, estas tecnologías emergentes al servicio de las personas. Bien, para que os hagáis una idea, antes o esta mañana y durante el día de ayer, unos cuantos de vosotros me preguntabais qué utilidad práctica tiene realmente la realidad virtual, el VR. Os quiero contar varios casos, desde proyectos que hemos hecho, proyectos sociosanitarios. Este es el caso del Visit You, que hicimos hace unas pocas semanas con un hospital de Holanda, donde los niños, los enfermos crónicos, podían comunicarse con sus familias gracias al streaming en 360 grados, gracias a la comunicación bidireccional, tanto desde el hospital como desde casa de sus familiares, acercando así a esa persona que está tan lejos, que está enferma, a sus seres queridos. Otro proyecto que estamos desarrollando conjuntamente con Google es el caso del Alzheimer. Es un proyecto que sirve para concienciar a la gente de cómo vive una persona que sufre el Alzheimer, cómo entiende el mundo y cómo podemos ayudar a que lo viva mejor, a que esté más integrada y hacerle la vida más fácil.
También hemos hecho proyectos educativos, en este caso es un proyecto de colaboración con la UPC en Barcelona, donde enseñamos a los chicos, les pusimos herramientas para que entendieran, hacerles más fácil el entendimiento de la geometría espacial. No es lo mismo ver una fórmula que te explica una geometría que poder visualizar esa forma en un espacio en 3 dimensiones, en un entorno virtual. También hemos hecho colaboraciones a nivel internacional en el mundo académico con el proyecto Mind Your Head, en este caso en University College London, donde mejorábamos el neurofeedback neuronal gracias a los entornos virtuales. Aparte de los sociosanitarios, aparte de los educativos, hemos hecho proyectos medioambientales, en este caso es con Webday. Hicimos una web VR para concienciar, para sensibilizar a la gente con el tema de la protección del medio ambiente. También tenemos estos días un compañero de Vision en el COP21 del Foro del Medio Ambiente, de la mano del Gobierno de Perú, haciendo una campaña para la protección del Amazonas. Y luego tenemos lo que llamamos las microacciones. En este caso, estas Navidades, estamos haciendo una colaboración con Payapupas para llegar a los hospitales con una actividad que mezcla la realidad virtual y la representación de unos payasos en el mismo hospital. También hace unos días, Rubén, que lo tenemos por aquí sentado, junto con Alejandro y Alberto, estuvieron en el Hackathon con Girls Lab acercando las tecnologías emergentes que estábamos explicando antes aquí a las niñas, a los niños más pequeños de la casa. Pero Vision no es una ONG, Vision es una empresa, más teniendo nóminas que pagar y tenemos una estructura que mantener. Por lo tanto, el 80% de los recursos los invertimos para que haya un retorno económico, ya que es donde entra el mundo empresarial. Y aquí os voy a poner un vídeo, voy a pedir a mis compañeros del fondo que pongan el vídeo, por favor, el caso de Virgin Holidays, un caso que ilustra muy bien el retorno económico de la inversión en realidad virtual. Os pongo el vídeo, luego os hago un pequeño resumen de cómo fue esa experiencia. ¿Será posible o voy explicando la experiencia? Gracias. Is the highlight of your year, a chance to get away from it all and relax. So why does booking one need to be so laborious and stressful? During Virgin Holidays winter sale, stores face the nightmare scenario of losing people at the final hurdle, with queues causing would-be customers to give up and walk away. We couldn't change the fact that people would sometimes face a wait to be served by store staff, but we could find a solution that turned this into a queue you wanted to be in. Our activation drove Virgin Holidays' most successful sale ever and signified the transformation of the travel industry. Booking a holiday is increasingly a visual decision-making process. To keep people in store, we needed something they couldn't access anywhere else. Something that brought the sensory feeling of a holiday to the queue. Using the latest 360-degree filming techniques and mobile technology, we created an immersive virtual reality experience that transported customers to Riviera Maya in Mexico, a key destination in the winter sale. We launched in 50 Virgin Holidays stores, making this the biggest rollout of virtual reality in the UK ever. Customers could find themselves on an idyllic beach in Tulum, swimming with dolphins, or looking around a beautiful hotel featured in the sale. Staff were trained on how to use the headsets and turn interest into sales. This was no PR gimmick, but a powerful new tool for staff. The promotion achieved phenomenal results. Stores that featured this experience saw year-on-year sales increase 60% more than those without. Even more impressively, sales of Riviera Maya increased 84% year-on-year. This means each headset delivered an ROI of 46 to 1. Not only had we transformed Virgin Holidays' in-store experience, we'd begun to transform an industry. Bien, muchas gracias. Voy acabando, voy rápido. En este vídeo lo que explica es el caso de éxito de Virgin Holidays. No sé si conocéis los puntos de venta de Virgin Holidays, son pequeñas tiendas, pequeños puntos de venta en Inglaterra donde se generan muchas colas. ¿Qué hicimos? Fuimos a grabar México en 360 grados, fuimos a grabar la Riviera Maya en 360 grados y mientras la gente estaba esperando para comprar sus billetes, para escoger dónde iba de vacaciones, les pusimos los vídeos dentro de las cardboards, lo que hablaba antes, las cajas de cartón estas, para que vieran el destino turístico de México de Riviera Maya. ¿Qué pasó? Esos destinos turísticos, los puntos de venta donde los clientes vivieron esa experiencia, subieron sus ventas un 60% en el caso de México y un 85% en el caso de Riviera Maya. Por lo tanto, a la pregunta, ¿se retorna la inversión en realidad virtual? Sí, hay retorno económico siempre en realidad virtual. Y no solo en este caso, podría hablar de muchos casos. Esto que estáis viendo aquí son algunas de las marcas por las que estamos trabajando en realidad virtual y en otro tipo de proyectos. Todas ellas
están apostando por la realidad virtual. Todas ellas ven un retorno económico, no solo en marketing, no solo en comunicación, sino también en sus puntos de venta. Y ahora, más allá de los vídeos 360 que hemos estado hablando, más allá de esos entornos virtuales que se están generando, me gustaría dedicar un minuto, si me dejáis de a cabo, a las plataformas VR, lo que nosotros decimos las herramientas de negocio en entornos virtuales, lo que creemos que es el next step de la navegación por Internet, lo que son las nuevas herramientas digitales. Ahora mismo tenemos encima de la mesa 4 grandes proyectos con 4 grandes marcas que tocan 4 sectores muy distintos, desde la plataforma VR Commerce y la monetización de los contenidos, las herramientas financieras en las plataformas VR en el mundo del deporte y plataformas VR en el sector de la música. Detrás de ello hay grandes marcas, hay grandes compañías que están apostando por la realidad virtual. Por lo tanto, el paso de la experimentación al mercado, a la monetización, al retorno de la inversión, es un paso muy rápido que se está dando ya y el 2016 se seguirá dando y cada vez más rápido. Aparte de todo esto que hacemos, también tenemos tiempo para hacer workshops de innovación para las empresas, donde invitamos a las empresas a descubrir estas tecnologías que aquí ya tenemos muy por la mano, pero que la mayoría de la gente desconoce. No solo les explicamos, sino que también pueden tocarlas, pueden jugar, pueden experimentar con ellas y al final hacer brainstormings en su sector, en su ámbito, para ver qué aplicaciones pueden tener. Y todo esto lo hacemos desde Barcelona, donde nace y crece Vision, también lo hacemos desde Londres, donde tenemos una sede desde hace un año y gracias a los representantes que tenemos en Holanda, en Brasil, en Francia y desde esta semana están en nuestras nuevas oficinas en Madrid. Hasta aquí la presentación. He ido muy rápido para acotarme el tiempo. Muchas gracias, señores, Xavi. esto es Vision. Gracias. Bueno, pues empezamos sin más con las preguntas. Esto da para muchísimo, ya aunque en medio de la oscuridad ya veo una mano firme, alta, levantando. Hola, ¿qué hay? Empezamos. ¿Qué tal? En primer lugar, mi más sincera enhorabuena por vuestros esfuerzos pioneros en este campo. Segundo, bueno, mi perfil es en producción de cine, como algunos de los vuestros, y viendo el elemento de entretenimiento que ofrece VR es espectacular, ¿no? Es un poco, estoy pasando por una crisis de fe, creo, porque, claro, o sea, cambia todo, ¿no? Hablabais del 2007, pero para mí esto es 1907. Esto es como descubrir lo que es volar. Y hoy, pues, a propósito, leía sobre el nuevo proyecto de Oculus con el Smithsonian Museum, que están recreando la experiencia de volar. Y hablaban pues cómo el cerebro ya está añadiendo elementos que tú crees que no, que añade elementos que no están físicamente, pero tu cerebro está diciendo que sí están, como pues la brisa del viento y bueno, pues no sé si esto va a acabar en una pregunta, pero... Tú querías hablar directamente. Sí. Y ayer también veía el nuevo, bueno, no es nuevo, pero sé lo que los de Samsung Gate hicieron un vídeo 360 de los surferos en Tahiti, en la ola, ¿no? Sí. Y también otra experiencia, pues, que yo pues, tenía un subidón después de verlo, porque es que es, bueno, espectacular. Nada, gracias. Nos encanta ver gente igual de motivadas que los que están encima del escenario al otro lado. Preguntas. ¿Tenéis ganas? Si no, empezamos con debate. Ahí hay una pregunta delante. Hola. A mí me gustaría saber si algún medio de comunicación español se ha puesto en contacto con vosotros. ¿Cómo se puede aplicar esto a la información? Esa pregunta es para mí. Me emociona esto, porque hemos montado un lab que se llama Immersive Journalism Lab, en el que estamos involucrando a medios de comunicación, a todos los labs. Ya tenemos 6 medios de comunicación grandes incorporados, a Vocento Media Lab, a Radio Televisión Española a su lab, al Confidencial al lab, estamos con la gente de Prisa y vamos a montar un equipo de trabajo para que se hagan 2 primeras piezas involucrando distintos medios de comunicación para que experimenten, ¿no? Porque es una auténtica revolución la que está pasando. No sé si habéis visto el lanzamiento del New York Times en VR, fue trending topic mundial, han tenido en 2 semanas más descargas de las que nunca habían tenido en su aplicación convencional, sin ser VR, o sea, todas las cifras son brutales. La capacidad que tiene el VR no es para todo tipo de noticias, pero sí para algunos contenidos
que los transforma totalmente. Imagínate, por ejemplo, la vigilia de París después de los atentados. A los 2 días ya había una experiencia inmersiva para estar en la vigilia a través del New York Times, ¿no? Ejemplos como el paso fronterizo de Siria, ya hay contenidos que se están haciendo. Imaginaros esta imagen que todos tenemos en la cabeza del niño varado en la orilla y que ha transformado muchas conciencias. Imagínate estar allí. Imagínate lo que supone el VR en el mundo del periodismo. Es la mayor máquina construida por el ser humano para generar empatía. No ha habido nada, nunca, en la historia de la humanidad parecido a esto. La capacidad de ponerte en los pies del otro transforma radicalmente el periodismo. Hemos creado un lab, os invito a todos los que estáis en medios de comunicación a entrar en contacto con nosotros. Vamos a hacer unas sesiones de inmersión para que todo el mundo las conozca, luego vamos a hacer unas inmersiones de ideación para que estos medios de comunicación trabajen entre sí y se van a generar piezas y estamos construyendo un canal de noticias VR hecho en España para el lenguaje español. Así que me emociona, no estaba compensado contigo, así que me flipa que me hagas esta pregunta. Antes de que des paso a otra pregunta, hago una propuesta. Como nos hemos comido casi la hora dando la chapa, si queréis, como creo que casi todos estamos en Twitter, vamos a hacer un hashtag que sea FICODVR y si os quedáis con preguntas, nos las mandáis y hacemos ahí un mini foro, ¿vale? Y así no se queda nadie sin... Nicolás, buenísima idea. FICODVR y seguimos la conversación ahí. Vamos rápido, nos van a dejar un tiempo extra, como 5 minutos. ¿Tienes ahí una pregunta adelante? Nos quedan 10 minutos. Me llamo Aurora Martínez, he creado una agencia de representación de proyectos audiovisuales. Me gustaría saber exactamente si tenéis contemplado la inversión en contenidos audiovisuales en fase de desarrollo y qué tipo de contenidos, tipo ficción, programas de entretenimiento, etcétera, estaríais dispuestos a pagar por ellos, por supuesto. Pues el que quiera. Voy yo. En nuestro caso, Future Lighthouse nace como estudio de producción de contenidos de ficción. Ya expandiremos, o sea, tenemos ganas también de hacer otras cosas que tienen que ver con educación y con otro tipo de contenidos. Aparte, producimos contenidos para marcas y para terceros, pero nuestro foco son contenidos de ficción. Entonces, ahora mismo pensar, por ejemplo, en largometrajes en realidad virtual es complejo porque todavía no hay un mercado, no sabemos muy bien cuáles son los tiempos que los usuarios van a manejar, si alguien quiere meterse durante 2 horas en un dispositivo. Entonces, de momento estamos empezando con contenidos más cortos, estamos ahora terminando, como os he dicho, Tomorrow, pero para el año que viene tenemos preparados pues, varios proyectos que tienen que ver con ficción y bueno, nuestro business plan dice que queremos ser la HBO del siglo XXI y va un poco por ahí, ¿no? O sea, tenemos ganas de producir todo tipo de contenidos, de empezar a investigar si va a ir más por el lado serializado, más por el lado corto, bueno, en fin, estamos ahí investigando y nosotros tenemos el estudio entre Madrid y Los Ángeles, con lo cual la ambición es 100% producir ficción y descubrir, y yo creo que esto lo compartimos todos, es, como decían por allí, ¿no? Tenemos que reinventar todo de nuevo. Y es muy emocionante desde el punto de vista, yo soy director, ¿no? Y que a día de hoy, digamos, hayamos hecho un reset, ¿no? Y podamos estar a la misma altura o saber lo mismo que sabe Spielberg sobre cine en VR, ¿no? Porque realmente es como cuando se inventó el cine. Hay que inventar el lenguaje, hay que ver cómo va a responder el público y hay que repensar cada uno de los procesos que uno como director aplica en una película o en una ficción. Y es muy chulo esa parte. Bueno, básicamente aquí hay gente que viene del cine, sabe mucho más que yo, pero por ejemplo 360 hay que reinventar todo lo que es el storytelling. No hay detrás de la cámara, os explicaba, pero al fin y al cabo acabarás pagando por esos contenidos que te aporten más emoción, que te lleguen más, que te transmitan más. Pagarás por lo que quieras pagar, como pasa hoy en día en Internet. Nuestra labor es generar estos contenidos que los usuarios quieran pagar al final para verlos. No sé si compartís aquí el punto de vista. Yo creo que hay una parte también muy importante que va a ser la llegada del contenido en streaming en directo, ¿no? Que yo creo que va a ser un revulsivo de contenido porque de alguna forma tú podrás situarte, ¿no? en ese contenido y pagar por estar, por ejemplo, en primera fila de Madonna en Barcelona, ¿no? Entonces, de alguna forma yo creo que es un nuevo canal lo que se ha inventado, o sea, está televisión, cine, radio. Y la VR es un canal nuevo que está todo por definir. Y además los movimientos que está viendo en los últimos meses son increíbles. O sea, es una anomalía de mercado que nunca hemos visto, en la que en 8 meses todo lo que es inversión de hardware y a la vez de los creadores de contenido, como puede ser un Lucasfilms, Pixar, Fox, Netflix, por ejemplo, están moviendo ficha. Pero moviendo ficha ya no a 2 años vista, sino que ya han sacado producto ya directamente. O sea, yo ya en mi Samsung Gear yo puedo entrar en una casa como
de la montaña y yo tengo todo Netflix delante de mí en una pantalla que puede tener 200 pulgadas. Y eso estoy pagando por una suscripción ya. Y además, si me tumbo en la cama, pongo la pantalla de arriba. O sea, que ya con eso está todo hecho, Muchas grandes productoras están ya empezando a producir pequeños contenidos. Pues hay una experiencia de Los Vengadores, hay una de Jurassic Park, de la nueva peli de Spielberg que va sobre realidad virtual, está basada en un libro que habla un poco del futuro de la realidad virtual, va a tener una parte en VR. Se están moviendo fichas muy rápido, muy rápido. Sí. ¿Comentario, Cristian? Yo comentario sobre lo que preguntabas de el usuario va a pagar por este contenido. El tema de Netflix lo hemos comentado un poco por encima, pero también es bastante fuerte. Creo que está en ese gap entre los largometrajes en 360 y el consumir el contenido flat, el contenido 2D que consumimos ahora mismo en un entorno inmersivo. El transportarte a donde quieras estar puede ser un salón terrible, o puede ser tu casa, o puede ser este mismo asiento, o puede ser cualquier sitio y tener una pantalla muy grande delante viendo este 2D. Yo creo que vamos a pasar por esa zona antes de tener todo el contenido en 360. Hay un tema interesante además con el tema pago por contenido y es que donde el mundo del entretenimiento en general se estaba yendo un poco al cuerno porque no han sabido reinventarse al modelo digital o están en el proceso y no lo han hecho del todo bien, de repente aquí con la VR ya no aplica el modelo convencional donde la distribución es muy cara porque necesitas salas físicas y donde al final los intermediarios acaban llevándose gran parte del beneficio. Aquí el modelo que se va a seguir es el modelo app. Entonces, van a ser apps que te vas a bajar o en tu teléfono o en tu Apple Store o Google Store o Oculus Store y es un modelo en el cual ya tienes tu tarjeta registrada, va a ser contenido más barato, más pequeño, vas a suscribirte o a pagar por cada piecita de contenido y va a ser mucho más sencillo y además es un mercado global al que puedes acceder de manera inmediata, sin ventanas, sin... Hay una parte importante, por ejemplo, también, que lo hemos debatido mucho ya con gente de televisión, incluso con directores de cine ya que están entrando en esto, y es que este canal creíamos que iba a convivir, ¿vale? Que iba a ser bueno, yo sigo viendo mis películas y la VR poco a poco, durante unos años, iré haciendo un mix. Y ocurre una cosa muy curiosa, que realmente cuando tú consumes ya contenido VR de calidad, o sea, estábamos hablando de Samsung Gear hacia arriba, o sea, Oculus, HTC y tal, realmente no vuelves hacia atrás, porque no es contenido, es que son experiencias. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente el impacto emocional que tú tienes cuando de repente has estado, no sé, por ejemplo, me acuerdo de una que era un bisonte que me estaba aquí al lado, ¿no? Como pastando, ¿no? Entonces, de repente, cuando te lo quitas, realmente dices, es que he estado en el documental, ¿no? Entonces, cuando haces eso, o bien en cine o en videojuegos, realmente el contenido hacia atrás ya empiezas a verlo como de otra forma, como el pasado. Ya no vemos, excepto cuando son de autor, ¿no? Películas en blanco y negro o sin sonido. Realmente esto es como el siguiente paso del cine, de alguna forma. Chicos, daría tiempo para una última pregunta. Luego vamos a concluir, si os parece, con una pregunta que nos hacen, os la dejo ahí a los ponentes para que reflexionen sobre ella, que nos hacen a través de la gente que nos sigue por streaming. Nos quedamos con esa reflexión final, hacemos una ronda y da tiempo para una última pregunta y tenemos que dejar la sala. Hay allí, creo que con más decisión que nadie. A ver. Todo tuyos. Vale, yo tengo una pregunta facilita, ¿vale? Yo, que trabajo en publicidad, quería lanzaros la pregunta de si enfocáis el contenido creativo que creáis para los festivales de publicidad, Cannes, El Sol, si hablamos de algo más local. O sea, ¿lo tenéis como objetivo para darlos a conocer o es algo que ni os va ni os viene? ¿Eso puedo responder? Sí, vais a responder todos. Vale, perdón. Sobre todo, quiero hablar de ello porque yo vengo de ese mundo, ¿vale? O sea, yo llevo 15 años en el mundo publicitario. La VR la estamos tratando ya en el mercado publicitario y es una cosa muy curiosa porque el cliente la ve como un nuevo medio, entonces la trata como un nuevo medio. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe un briefing. O sea, nosotros cuando vamos al cliente, el cliente realmente solamente con ponerse la gafa comprende que es una cosa impresionante, entonces de repente se pone a trabajar contigo en la definición del proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Que ese ciclo que lleva las campañas publicitarias, eso de preparar un trucho para un festival, de repente mi agencia mola más, etcétera, etcétera, y se destruye por completo. Por eso hablábamos antes de rock and roll. O sea, nosotros llegamos a las reuniones, de repente les contamos la aventura de lo que está ocurriendo, le ponemos las demos o cosas que hemos hecho y tal, de repente ven lo impactante del contenido y de repente dicen, parar el plan 2016 de comunicación.
y se para en seco, o sea, lo hemos visto en directo. Entonces, de repente, se genera un briefing que, por primera vez, y yo creo que eso es algo mágico, lo generas con él en una servilleta. O sea, empiezas desde cero, como debería ser. Realmente no es, bueno, voy a llamar a 10 agencias, es un concurso, etcétera, etcétera. Sino que se está creando una nueva forma de trabajo que nos gusta mucho, porque hace que los clientes se vuelvan un poco niños hasta cierto punto. Pues esto es un juguete, y esto es, al final es lo que siempre hemos querido, ¿no? Entonces, creo que está transformando el mercado publicitario a una velocidad increíble. Y lo estamos viendo, ¿eh? Tomando lo que dice Edgar, nosotros trabajamos con muchas agencias, marketing, publicidad, comunicación, y realmente sucede lo que él contaba. Si te sientas con ellos, dicen, tengo una idea, pero no sé cómo hacerlo. Les pones las herramientas ahí y con los dos vas trabajando, agencia y nosotros, vamos trabajando cómo será esa experiencia, cómo será este briefing, cómo será ese proyecto final. Hay mucho desconocimiento en el mundo del marketing, de la publicidad, de comunicación y en todos los otros ámbitos de estas tecnologías. Por lo tanto, se dejan acompañar mucho, se dejan guiar mucho en cómo llegar al usuario, cómo llegar al cliente a través de estas nuevas tecnologías. Y normalmente sí, en las firas, en los congresos, en los eventos, muchas marcas ya van con productos de realidad virtual en sus stands, en sus exposiciones. Yo me voy a ganar unos cuantos enemigos. ¿Cuántos de aquí habéis jugado a videojuegos? ¿O jugáis a videojuegos? ¿Habéis jugado alguna vez? Vale, unos cuantos. No sé para vosotros, pero para mí yo he jugado a videojuegos que han sido experiencias tan potentes como los mejores libros que he leído o las mejores pelis que he visto. ¿Cuándo fue la última vez que visteis un videojuego ganar una Palma de Oro en el Festival de Cannes? No, ¿verdad? O sea, de hecho, no hay ni siquiera un festival para videojuegos. Dicho esto, o sea, lo que vengo a decir es bien por los festivales en general, de publicidad, de cine, de todo, pero de lo que se trata es de hacer cosas que sean buenas y relevantes y que los festivales vengan después, sí. Respondiendo un poco a tu pregunta. Ese momento de la cocina, yo creo. Chicos, una última... ¿Quieres comentar algo? A nosotros sí nos ha pasado que varias agencias han acudido con ideas que no estaban... Ellos ya habían empezado a desarrollarlas, no hemos podido generar el briefing con ellos y estaban un poco equivocadas, no seguían este pensamiento nativo que hay que tener a la hora de desarrollar realidad virtual. Pero es muy fácil, se corta al instante, o sea, las explicaciones son muy naturales, es decirle, mira, no puedes... Había uno que era, le ponemos el casco y le mareas un montón al usuario, y como pues no va a ser una buena experiencia. Entonces, sí que muchas pequeñas agencias se han metido un poco a saco, no esperando ganar grandes premios, pero sí producir alguna pieza, y algunas se han dado contra la pared también, hay que decirlo. Bueno, concluimos, lo siento, no nos podemos pasar del tiempo, agradeceros a todos vuestra asistencia aquí. Insistimos, habíamos quedado que era FICOT 15, VR, sin el 15. FICOT VR. Sin el 15, más fácil. FICOT VR para seguir la conversación. Y antes de acabar, si queda tiempo a una simplemente frase, por escuchar a la gente que nos sigue en streaming, ¿van a ser mejores los mundos virtuales que el real? Un total. Chicos, de izquierda a derecha, empiezas. Un total. Depende de la percepción que tenga cada persona de su propio mundo. Yo voy a decir que no. Vale. Yo creo que la realidad virtual realmente no se ha inventado ahora, sino que realmente es algo que el ser humano aplica en su día a día. Entonces esto, digamos, la capa que traemos con esta tecnología es que encima la puedas diseñar y que ese sueño lúcido sea tuyo. Yo creo que eso es mágico, ¿no? Entonces convive, o sea, realmente puedes estar en ese mundo real y tener tu capa, de repente decir, no, yo quiero estar ahora en un mundo, no sé, por ejemplo, medieval, ¿no? Y estar en un castillo y tener una vista preciosa, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo nativo del ser humano y por eso es el éxito de este formato, yo creo. Yo creo que un poco la esencia del ser humano a lo largo de su historia ha sido hackear la realidad, ¿no? Intentar deconstruir el código, y a día de hoy hacemos las mismas cosas que hacían los dioses romanos. Volamos, respiramos bajo el agua, creamos energía, rayos, y de pronto hemos llegado a un punto donde podemos crear una realidad que eventualmente en 10, 15 años vamos a percibir como real y donde las reglas todas las podemos escribir nosotros desde cero. Así que me atrevería a decir, siendo un poco visionario, quizá 20 o 25 años, que definitivamente los mundos virtuales van a ser mejores que los reales. Te dejamos un total. Total rápido, voy a sacar mi parte más humanista y diré que una mirada de complicidad sincera nunca será lo mismo en un mundo virtual. Siempre será mucho mejor el mundo real. Bueno, ahí queda el debate. Muchas gracias a todos. Seguimos en Twitter. Muchas gracias, chicos. Enhorabuena. Muchas gracias.